Otro de los versículos más mal interpretados de la Biblia es: la letra mata, mas el espíritu vivifica, y que con frecuencia se usa para decir que estudiar la Biblia, la teología o la doctrina es malo, o que el conocimiento bíblico seca la vida espiritual. Esa interpretación es completamente falsa. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, para responder a esa pregunta la voy a dividir en dos. Voy a dividir en dos respuestas. Lo primero, examinar el contexto bíblico. Y lo segundo, responder a cuando las personas, ignorando el contexto bíblico, dicen: es que Dios me lo reveló. ¿Bien? Ok. El contexto. El apóstol Pablo escribe esta carta, 2 Corintios, alrededor del año 55-56 después de Cristo, para defender su ministerio frente a ciertos opositores que cuestionaban su autoridad apostólica. Y en ese contexto él escribe: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En este capítulo, Pablo compara dos pactos, en el capítulo 3 básicamente. El antiguo pacto, dado por medio de Moisés, escrito en tablas de piedras, y el nuevo pacto establecido por Cristo, aplicado por el Espíritu Santo. En ese contexto, ¿qué significa la letra mata? En ningún momento se refiere a estudiar las Escrituras ni leer mucho la Biblia. Se refiere al código escrito de la ley mosaica, considerado por sí solo, sin la obra transformadora del Espíritu Santo. Pablo dice en Romanos 7:12 que la ley era santa y buena, pero tenía un problema. Podía mostrar el pecado, pero no podía cambiar el corazón humano. La ley decía, por ejemplo, no codiciarás, no mentirás, no adulterarás, pero no daba el poder para obedecer perfectamente esos mandamientos. Por eso la ley termina condenando al pecador, revelando su culpa delante de Dios, y en ese sentido mata. ¿Te das cuenta? ¿Y qué significa entonces que el Espíritu vivifica? Que el Espíritu Santo produce lo que la ley no podía producir. ¿Qué cosa? Regeneración, el nuevo nacimiento, la transformación interior, el poder para obedecer a Dios. Entonces, Pablo está diciendo que el nuevo pacto no consiste simplemente en mandamientos escritos, sino en la obra del Espíritu que cambia el corazón. ¿Te das cuenta? Y bueno, ¿por qué decir entonces que es malo estudiar? Porque el mismo Pablo era un hombre profundamente instruido en las Escrituras. Fue Pablo quien escribió, por ejemplo, ahí en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En la misma carta, capítulo 3, versículo 16, la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O en 1 de Timoteo 4:13, cuando él dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Sería contradictorio que Pablo enseñara, por un lado, a estudiar diligentemente la palabra, y por otro dijera que estudiar bíblico es dañino. ¿Te das cuenta? Bien, ahora, lo segundo. ¿Y qué decir a aquellas personas que dicen: es que Dios me lo reveló? Bien, y por eso no hay que estudiar las Escrituras, porque Dios lo revela. A ver, lo que debemos entender es que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, como lo dijo el mismo Señor ahí en Juan 16:13. Por la misma razón, no puede contradecir la Escritura que Él mismo inspiró. ¿Te das cuenta? Él no me guía a lo que a mí se me ocurre. Él no me guía a lo que yo siento. Él me guía a entender lo que el texto dice. Eso es exégesis, como ya lo hemos visto en otros videos. Por lo tanto, no es escritural decir: es que el Espíritu Santo me lo reveló. Repito, el Espíritu Santo no puede contradecir o decir algo totalmente distinto a lo que Él mismo reveló en las Escrituras. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo hoy? Iluminarnos, convencernos de pecado, transformarnos, pero no fabricar nuevos significados. El mismo Espíritu que inspiró el texto nos enseña a honrar lo que el texto realmente dice. Ahora, siempre debemos recordar que el Espíritu Santo sí guía la verdad, ¿bien? Pero no contradice la Escritura. No es lo que yo siento. Muchos, lamentablemente, súper espiritualizan y dicen: Dios me lo reveló, y si discrepas conmigo no tienes al Espíritu. Siempre es vital tener claro que el Espíritu Santo que inspiró la Escritura no se contradice, no cambia el sentido original, ni fabrica significados privados. El mismo Espíritu que inspiró el texto nos enseña a honrar
lo que realmente el texto dice. ¿Bien?